Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Andrés Velázquez, él es dirigente de la Causa R y estamos listos para iniciar la conversación de inmediato. La activación del referéndum revocatorio ha sido la bandera de la oposición venezolana, quien ha visto en esta la salida pacífica para lo que ellos consideran una solución del problema fundamental del país, que es la presencia del presidente Nicolás Maduro en el poder. Sin embargo, distintos voceros afectos al Ejecutivo Nacional han dicho que la salida no pasa por allí. ¿Por qué pensar que la salida pasa por el referéndum revocatorio? Bueno, yo pienso que la posición intransigente que asume el gobierno, y en este caso el presidente Nicolás Maduro, para bloquear, para impedir los caminos democráticos que están establecidos en la Constitución para resolver esta tremenda crisis política que tenemos, es el peor error que puede cometer el gobierno y en este caso el presidente y sus colaboradores y sus voceros. Es una salida institucional, es una salida constitucional, es una salida democrática, pacífica, electoral, que es el camino que hemos escogido para eso. Sin embargo, se insiste en bloquear este tipo de salida y esto es un instrumento popular, un instrumento legítimo que tiene el pueblo venezolano frente a esta situación de crisis tan terrible, porque el tema del hambre, el tema de la inseguridad, el tema de la desgracia económica que estamos viviendo, el tema del salario destruido, el tema de la escasez, el tema de la terrible crisis de salud que tenemos, pasa definitivamente por sustituir a este gobierno, por sustituir al presidente Nicolás Maduro, porque ellos nos colocaron en medio de esta crisis y mal podríamos pensar que después de haber tenido recursos nos llevaron a esta situación de miseria, de pobreza, y que ahora, con menos recursos, nos vayan a pretender sacar de la... Velázquez, pero distintos voceros han dicho que no va a haber referéndum este año. ¿No piensa usted que de alguna manera se está poniendo a medirse la fuerza que pudiera tener la oposición al decir que sí va a haber referéndum y se está midiendo también el Ejecutivo Nacional cuando, por ejemplo, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, dice que no va a haber referéndum? ¿No hay allí una medición de fuerza fundamental que hace necesario el diálogo? No, yo lo que creo es que lo retrata de carne y hueso, lo que son autoritarios, son antidemocráticos, porque ¿cuál es la razón para negar el referéndum? Si ellos permanentemente viven señalando que la voz del pueblo es la voz de Dios, que el poder soberano reside en el pueblo. Bueno, ¿qué es lo que estamos planteando? Una consulta, un escrutinio popular. ¿Y los tiempos? Que se sometan a eso. Ahora, los tiempos dan perfectamente. Ahora, ellos lo que están es tratando de sabotear. Y es la razón por la que nosotros convocamos a las movilizaciones. Capriles ha convocado, la Mesa de la Unidad Democrática ha convocado, mañana estamos convocando esa movilización para el TCJ en el Estado Bolívar, donde yo voy a estar presente, y pedimos a toda la población que nos acompañe, los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes, las amas de casa, que nos acompañen. Vamos a salir desde las 9 de la mañana hasta el Palacio Judicial, desde la Plaza Monumental, y aquí en Caracas, bueno, la movilización que se va a dar y que yo espero no sea saboteada nuevamente ni reprimida por el gobierno nacional. Lo que estamos pidiendo es un referéndum. Jorge Rodríguez, como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido enfático al señalar que estas movilizaciones de calle, estos calentamientos, lo que tratan de promover es la violencia. ¿Cuál es el espíritu de estas manifestaciones que está realizando la oposición venezolana? Todo lo contrario, no se trata de promover violencia ni cosas por el estilo. Nosotros lo que estamos promoviendo es un camino constitucional. La pregunta tenemos es que devolverla. ¿Por qué impiden una consulta popular? Nosotros tenemos que salir de esta crisis. Esta gente no quiere diálogo. Si este fuera un gobierno serio, hubiera planteado a los sectores opositores un diálogo en serio. ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué términos para usted el diálogo pudiera ser efectivo? Un diálogo con señales serias. Por ejemplo, ese estado de excepción tendría que volar del escenario político. El tema de los presos políticos, la ley de amnistía, la reinstitucionalización del país, es decir, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, es decir, restablecer el pleno
y riguroso derecho y la plena y rigurosa observación de nuestra Constitución Nacional. Eso es lo que estaría sobre el tapete y no la pretensión de ganar tiempo con llamados a diálogo como los que pretende el gobierno para repetirnos la barajita del 10 de abril del año 2014, donde yo, por cierto, participé en un supuesto diálogo que no fue tal, porque el diálogo, si es verdadero y si se quiere encontrar soluciones y respuestas, se hace con compromiso y con seriedad, no con la guachafita con que el gobierno pretende para ganar tiempo. Acerca de los interlocutores que debería tener este diálogo, ¿cuál considera usted deberían ser estos interlocutores? No, bueno, el gobierno. ¿El mediador? Aquí se han ofrecido mediadores, vicepresidentes de América Latina, de Europa. Aquí se han ofrecido la mediación nada más y nada menos que de el Papa Francisco. Y el gobierno la rechazó. Bueno, eso indica todo. Este es un gobierno que no quiere diálogo. Para mí, el diálogo fuera muy fácil si el gobierno da señales como las que te he señalado. Esa situación de meter un estado de excepción, que no es otra cosa, como ya se ha dicho, que una ley habilitante disfrazada que daña y lesiona derechos humanos, libertades políticas a los ciudadanos. Eso no puede estar presente en el marco de un diálogo. El gobierno debería estar dando señales de verdad, para buscar soluciones a este sufrimiento que tiene el pueblo venezolano, a la que la condujo el pueblo. Pero este gobierno es insensible. Este gobierno prácticamente no le importa que la gente pase 6, 8 horas en una cola buscando comida, porque ellos comen completo. Ellos desayunan, almuerzan y cenan. Ellos no tienen que hacer cola. Si la gente pasa sed, a ellos no les importa, porque ellos sí tienen asegurada el agua. Si la gente no tiene seguridad ciudadana, ellos tienen anillos de seguridad. Y eso de verdad contrasta con la necesidad y el sufrimiento que tiene un pueblo, que es lo que nos lleva a presionar y a calificar de urgente la necesidad de la convocatoria de ese referéndum revocatorio. Y por supuesto, dentro de eso, también las elecciones de gobernadores. Eso era precisamente lo que yo le quería hablar, porque precisamente usted no se lanzó como aspirante a parlamentario porque se estaba aguardando para ser candidato a la gobernación del estado Bolívar. ¿Qué es lo que ha pasado en el ambiente que ya cerró el primer trimestre y pareciera que se enfocó por completo el tema de que este año es un año de elecciones regionales? ¿Se perdió el norte en ese sentido con el trapo del referéndum revocatorio? No, el referéndum revocatorio no es un trapo, sino que es una lucha para resolver el problema macro, el problema donde se produjo el cáncer, que es Miraflores. Pero ese cáncer ha hecho metástasis en el resto del territorio nacional. Y yo digo que se metió también en esas gobernaciones. Aquí la ruta del cambio pasa por el revocatorio y por las gobernaciones. De paso, las elecciones... se deberían generar los dos eventos electorales a su juicio. Sí, porque además las elecciones de gobernadores son las que están en el programa, en el cronograma, constitucionalmente. Entonces, estas son unas elecciones que no se pueden menospreciar. Son unas elecciones que yo estoy seguro que las vamos a ganar. Y el gobierno se hace loco con esto, porque sabe también que las van a perder. No quiere revocatorio, se quiere hacer el loco con las elecciones de gobernadores. Pero ¿cómo pensar nosotros en el país que gobernadores tan malos y tan corruptos como Rangel Gómez pueda permanecer un año más de ñapa al frente de esa gobernación sin elecciones? O Bielma Mora, o Tarela Isami, o Rodríguez Chacín. Son gobernadores que tienen que ir para afuera, que los pueblos en esos estados están solicitando a gritos que tienen que ser sustituidos, de tal manera que esa ruta de cambio tiene que estar con una parada en el revocatorio y con otra parada en las elecciones de gobernadores. ¿Cómo se debería construir la estrategia a nivel político para poder eventualmente desarrollar esos dos eventos electorales y que pudiera obtener una eventual victoria a la oposición venezolana? Bueno, la oposición, en este caso la Mesa de la Unidad Democrática, tiene que estar enfocada en los dos, en el planteamiento efectivo de la defensa y la presión para el referéndum revocatorio, la defensa y el reclamo de la celebración de las elecciones de gobernadores, y en el caso de la mesa, el planteamiento igualmente
para definir, como hemos acordado, que mediante elecciones primarias vayamos a decidir con prontitud las candidaturas que van a ser abanderadas y todas y en cada uno de los estados. En el caso concreto del Estado Bolívar, estamos planteando nuestras primarias, estamos trabajando para eso y estamos empujando con fuerza el referéndum revocatorio, porque creo que el Estado Bolívar es uno de los estados más golpeados en materia de este desastre nacional, porque fueron las empresas, las empresas de Guayana son una referencia nacional, no son solo de Guayana, son de todo el país y las quebraron. Ayer usted hacía una denuncia acerca de la inoperatividad del muelle de Bausilún que tenía en jaque a toda la empresa del aluminio. ¿En función de qué hace esa denuncia? Bueno, porque ya comienza, el río ya elevó nivel, el Orinoco, ya comienza la zafra de bauxita desde Pijiguao Minas hasta Bausilún planta en Puerto Ordaz. Eso tiene un sistema, cuando viene, el río está en el nivel y ya en Canal dio los permisos para la navegación, traen bauxita y esta tiene que ser descargada de las gabarras y depositada en los patios de Bausilún. Pues bien, el sistema de descarga, que es un muelle flotante que se tiene allí, Bausilún no pagó el costo que ese muelle requiere para su alquiler. Segundo, no se ha hecho el mantenimiento para el muelle flotante. Luego retiraron el muelle, lo tienen parado en el medio del río, de tal manera que cuando vengan las gabarras con la bauxita para producir alúmina, que es lo que permite que Benalún y Alcasa produzcan aluminio, bueno, no va a haber dónde descargarlo. Entonces, ¿qué plantea esto? Yo alerto al gobierno, a la asamblea, a todas las instituciones. De hecho, vamos a entregarle esta denuncia a la Asamblea Nacional para que se prendan todas las alarmas, porque si no tenemos alúmina, no vamos a poder producir aluminio y eso colapsaría todo el circuito o la línea de las líneas de producción de las empresas aluminio en el Estado Bolívar. Y sería una nueva desgracia, porque hasta ahora tenemos Osidor parada, absoluta y completamente parada. Los trabajadores cobrando sin trabajar y entonces la otra desgracia sería que también paráramos todo el circuito del aluminio. Se nos agotó tiempo. ¿Cuál sería su mensaje final? Nuestro mensaje final al pueblo venezolano es que no se rinda. Vamos a luchar, vamos a participar mañana de estas movilizaciones, vamos a continuar movilizados. Al Estado Bolívar que no se detenga, vamos a hacer el aporte necesario que tengamos que hacer y a Venezuela la lucha por la libertad, que es la lucha por el referéndum revocatorio, que es la lucha por sus gobernaciones, es una obligación. Venezuela tiene que defender su democracia frente a este gobierno totalitario y abusador del poder. Ese es el planteamiento y el llamado que hacemos. Fuerza Venezuela. Vale. Muchísimas gracias, Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R, por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Por la entrevista. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado.